Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este primer videodiálogo Resiliart, miradas por la recuperación del sector artístico. Un encuentro virtual que hace parte del tercer conversatorio UNESCO San Luis, Derechos Culturales y Fomento a la Creatividad. Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Lorena Wolfer, maestro Horacio Franco y Fran Illich, artistas mexicanos de quien he de reconocer su amplísima trayectoria y a quienes agradezco enormemente nos abran este espacio en sus agendas para debatir en línea sobre el momento que nos toca y el escenario que tenemos enfrente. Saludo igual con mucho agradecimiento y con muchísimo gusto al señor Frédéric Vacheron. Gracias al acompañamiento de la UNESCO en México para con nuestro proceso. Su apoyo ha sido invaluable y contribuye a que esta iniciativa comience a destacar a nivel nacional como polo de innovación en el centro bajío del país por los derechos culturales. Señora Nancy Puente, gracias por su presencia en este conversatorio. Le envío a través de usted un mensaje a nuestro alcalde, el maestro Javier Nava Palacios. Sabemos que la agenda del sistema DIF en el contexto de la emergencia sanitaria es 24/7, por lo que le reconozco la apertura y el tiempo para acompañarnos este día en calidad de presidenta del sistema DIF municipal. Saludo también a todas y a todos ustedes que nos acompañan directamente a través de esta plataforma Zoom y a que nos acompañan por las vía de Facebook de UNESCO México y Facebook Cultura San Luis. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gerardo Padilla, secretario técnico de UNESCO San Luis, y por supuesto a Gigi Barajas, intérprete de lenguas de señas mexicanas, por los diferentes debates que se enmarcan en el conversatorio Derechos Culturales y Fomento a la Creatividad. Hoy estamos en la posibilidad de retomar el diálogo pendiente, luego de que la pandemia nos llevara a ponderar la reprogramación de las actividades del proceso de construcción de nuestra Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales en San Luis Potosí, un documento vinculante y anclado al plano internacional para el fortalecimiento de las capacidades culturales locales, impulsado codo a codo con UNESCO México, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el programa Ibercultura Viva de la Secretaría General Iberoamericana y la campaña de acción por las Naciones Unidas My World México. Las medidas de salud pública obligan a las instancias culturales a imaginar nuevos modelos de trabajo y formas de articularnos. Por ello, es que hemos decidido este modelo híbrido entre el formato digital y el formato presencial, llevar a cabo los encuentros internacionales UNESCO San Luis que quedaron pendientes. Espacios que motivan a la reflexión colectiva mediante la exposición de casos, apuestas y prácticas de personas y expertos de distintas esferas, disciplinas, territorios y realidades. Y imaginamos que el componente virtual se pone en marcha a través de un ciclo de videodiálogos en vivo con expertas y expertos a partir de la temática pendiente, derechos culturales y fomento de la creatividad. Particularmente hoy, para charlar sobre ideas y miradas por la recuperación del sector artístico frente al COVID-19, un espacio para reconocer frentes de actuación, de resistencia, de resiliencia, de las y los trabajadores de la cultura y el arte, particularmente de quienes se encuentran en la práctica artística su campo de desempeño profesional. Es un honor recibir a las y los provocadores del día de hoy, al igual que a todas las personas que nos acompañan desde sus hogares o desde sus dispositivos. Sean todas y todos bienvenidos. Tengo bien entonces otorgar y moderar estas primeras intervenciones de bienvenida para poder posteriormente dejar el uso de la palabra a nuestras invitadas esta tarde y al panel de expertos. Cedo el uso de la voz al señor Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México. Bienvenido, Frédéric. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo al presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava, a ti, Cecilia Padrón Quijano, directora de Cultura Municipal, por todo el compromiso, a todo el equipo, Gerardo Padilla, todo el equipo de San Luis Potosí, con quien trabajamos de manera muy estrechamente. También un saludo a Nancy Puente, la presidenta del DIF municipal, por todo su compromiso.
Es realmente un honor poder arrancar nuevamente con ustedes con ese Resiliart, y una noticia muy importante que México es el país más activo en la organización de Resiliart, y San Luis Potosí ha contribuido mucho a ese esfuerzo y esa dinámica de justamente dar una respuesta cultural a la situación de la pandemia. Tenemos hoy un panel de lujo con la presencia de la artista vanguardista Lorena Folfer, artista y activista cultural, con mi gran amigo Horacio Franco, músico, activista, intelectual, que también es un socio de la UNESCO en muchos aspectos, a Frank Illich, fundador de Diego de la Vega Coop y del conglomerado mediático cooperativo con la meta de funcionalizar y generar bienes comunes, y con Rocío Rodríguez Romo, directora general de la Fundación Música para la Vida. Es realmente extraordinario poder seguir ese ejercicio de cooperación multilateral promovido desde la Dirección de Cultura de San Luis Potosí y con nuestro apoyo. Es una apuesta de futuro en favor de una gobernanza participativa, democrática, de la construcción de una ciudadanía cultural con justamente una nueva normatividad, que es esa adopción de la Carta de los Derechos Culturales que la ciudad de San Luis Potosí está fomentando, y que tiene obviamente un anclaje internacional con todas las convenciones que ha ratificado México. Bueno, quisiera decir también que ese trabajo se enmarca en el reciente ingreso de San Luis Potosí en la red Ibercultura Viva de ciudades y gobiernos locales de la Secretaría General Iberoamericana. Es un doble esfuerzo, y vemos que la cooperación multilateral está apoyando y está colaborando con la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, no voy a recordar todo lo que se hizo en esta cooperación, pero participaron hasta 350 personas, hubo más de 8 mesas, realmente un trabajo de fondo sobre la importancia de los derechos culturales. Y bueno, decir que esa reflexión sobre derechos culturales y la COVID-19, la recuperación, es fundamental. Sabemos que el sector de cultura fue el sector más impactado, pero también fue el sector que ha dado una respuesta inmediata a la ciudadanía, y sin la cultura, sin la música, que de hecho era el último Resiliar que hicimos hace una semana, sin la creatividad, la pandemia hubiera sido mucho más difícil, y la recuperación también. Sin embargo, tenemos que apoyar ese sector creativo y fomentar los derechos culturales, posicionarlos mejor en la respuesta y en los nuevos modelos de desarrollo que se propone para el país. Quisiera terminar con una frase de Lucina Jiménez, que decía que si hoy la cultura y las artes son un recurso básico de conexión con el mundo, sería deseable su revaloración como sector estratégico, y se fortalezca una visión de derechos culturales en un sentido de bienestar. Le deseo todo lo mejor en este Resiliart, en este conversatorio, y cuenten con nosotros para seguir con este trabajo. Gracias. Ceci, tu micrófono. Cedo la palabra, gracias, señor Bacherón. Cedo la palabra a la señora Nancy Puente Orozco, presidenta del sistema DIF municipal, en representación del maestro Javier Nava Palacios, alcalde de nuestra ciudad. Bienvenida, Nancy. El micrófono de la señora Nancy, por favor. Ahí, ya, perdón. Ahí, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Es un enorme gusto contar con la oportunidad de darles la bienvenida a nombre del Gobierno Municipal de San Luis Potosí y a nombre del alcalde, el maestro Javier Nava Palacios.
La iniciativa UNESCO San Luis y la construcción de la Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales representa uno de los proyectos torales del actual periodo de gestión, pues reconocemos que ha sido posible únicamente a través de la planeación participativa, la cooperación multilateral y a la implementación de un proyecto metodológico serio que trascenderá administraciones y voluntades. Es un proyecto que por primera vez reconocerá desde lo local los derechos humanos de la cultura para habitantes, visitantes y personas en tránsito de nuestra capital. Con esto, San Luis Potosí coloca una respuesta frente a la más de una década de asentados los derechos culturales en nuestra Constitución, y con ello también nos sumamos a la apuesta de poner a la cultura en el centro de la política pública, tal y como otros territorios mexicanos lo han demostrado ya, como Zapopan en Jalisco, Mérida en Yucatán, en el estado de Guanajuato y la Ciudad de México. En el contexto de la nueva normalidad, celebramos este encuentro, pues reconocemos las múltiples afectaciones que han vivido el sector cultural y al mismo tiempo tenemos muy claro que la cultura y las artes jugaron un papel importantísimo durante el reciente periodo de confinamiento, pues estuvieron con nosotros fomentando la creatividad desde el hogar, nutriendo nuestro espíritu, haciendo más llevadero el resguardo sanitario y acompañándonos en la procuración de nuestra salud, sobre todo la salud mental. A las personas que nos acompañan de manera virtual, a nuestros panelistas magistrales, a Frédéric Bacherón, representante de la UNESCO en México, a Cecilia Padrón, directora de Cultura del Gobierno Capitalino, a Gerardo Padilla, secretario técnico de esta iniciativa, así como a todo el equipo que ha hecho posible este espacio y nos apoya detrás de las cámaras. A todas y a todos, bienvenidos. Muchas gracias por este gran ejercicio y saber que siempre la cultura nos salva. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, señora Nancy. Cedo el uso de la palabra a Gerardo Padilla, secretario técnico de la iniciativa UNESCO San Luis. Bienvenida, Gerardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bien, pues sí, me sumo a la celebración de esta convocatoria. Por supuesto que es un honor contar con la presencia de los invitados y de las personas que nos acompañan. Yo me tomo 2 minutitos para dar nada más como contexto, identificar el punto de partida que nos convoca este día. Elaborar la Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales ha significado desde el 2019 un proceso basado en la participación social, en la planeación participativa y en la cooperación multilateral, que hemos imaginado en etapas. El programa técnico para construir la Carta de cómo se debe de diseñar es un documento en beta permanente. Esto quiere decir que se va nutriendo, se va fortaleciendo y se puede ir adaptando a procesos. Por ejemplo, a la posibilidad de reunirnos y empezar a hibridar modelos de manera digital y de manera presencial, ¿no? Este videodiálogo en lo particular representa la apertura de nuestra tercera jornada UNESCO San Luis, cuyo propósito es dinamizar una serie de reflexiones en torno a los derechos culturales y al fomento a la creatividad, las artes y la economía del sector y, por supuesto, el marco COVID-19, ¿no?, por el que atravesamos. Pero para quienes nos acompañan por primera vez y también para quienes nos han seguido la pista desde el día 1 de todo este proceso, importante recapitular de qué fueron los encuentros pasados. Bien, pues el 7 de septiembre del 2019 tuvimos la oportunidad de reunirnos de manera presencial acá en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para hablar sobre derechos culturales y equidad territorial, es decir, sobre las condiciones de igualdad distributiva de los bienes y servicios culturales y de los derechos a participar de la vida cultural, sin importar en dónde se encuentren las personas localizadas. Es decir, que la posibilidad de acceder a los derechos sea igual y con las mismas condiciones de acceso y de disfrute en zonas céntricas y muy bien urbanizadas, como en zonas, por ejemplo, de la periferia, de nuestras localidades, de nuestras colonias, ¿no? Ese diálogo se dinamizó gracias a la participación de Karen Gutiérrez, de Zapopan, de Alexandre Santine, de Niterói, en Brasil, de Gloria Lescano, desde Lima, Perú,
y de Niurka Chávez desde Ciudad de México. Luego, el 1 de febrero, volvimos a encontrarnos de nueva cuenta, en aquella ocasión en el Colegio de San Luis, para poder charlar sobre otro componente importante, la democracia cultural, es decir, la participación ciudadana, la incidencia social en la agenda pública de la cultura, ¿no? Como un componente indispensable para la gobernanza y para la construcción de ciudadanía. Ese espacio se dinamizó gracias a las participaciones de Valeria López, de la Ciudad de México, de los peruanos Paloma Carpio y Diego de la Cruz, y de la México-colombiana Liliana López Borbón. Posteriormente, justo en el inicio de la fase 2 del asunto de la pandemia, y ante la necesidad inherente de repensar el proceso, relanzamos UNESCO San Luis a partir del proceso de articulación con estas organizaciones que bien ya mencionaban, ¿no? Particularmente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la UNESCO en México, My World México y el programa Ibercultura Viva. Incorporamos entonces un nuevo componente para dialogar con ciudades que ya tienen recorrido caminos sobre la defensa, promoción y garantía de los derechos culturales en sus respectivos territorios. En ese momento dialogamos con Ciudad de México y conocimos su ley de derechos culturales de la Ciudad de México. Con Zapopan, conocimos su declaratoria UNESCO Zapopan y su nuevo reglamento de derechos culturales. Con la ciudad de Mérida, Yucatán, conocimos su Carta de Derechos Culturales, una de las primeras cartas que se desarrollaron en territorio nacional. Y de hecho, con también la ciudad de Roma, que cabe mencionar, entre el 1, 2 y 3 de octubre presentan la Carta de Roma por los Derechos Culturales a través de la plataforma del CGLU, que es este órgano impulsor de la Agenda 21 de la Cultura, ¿no? Esto fue importante porque estas ciudades claramente han identificado que es importante promover los derechos culturales a nivel local, ¿no? Es decir, que no parezca que es una situación lejana y no próxima a las personas, ¿no? Que solamente está en documentos internacionales o en documentos en la Constitución, sino que sean también herramientas locales que puedan utilizarse a nivel barrial, entre vecinas y vecinos, entre artistas de un territorio, entre promotores, entre la industria de un territorio. Bien, ese ciclo se vino acompañado también de una serie de encuentros presenciales que pudimos comenzar a articular una vez que entramos en el asunto de la semaforización naranja, con una suerte de medidas de sana distancia y de seguridad e higiene sanitaria, para comenzar a dialogar con grupos focales que vuelven diversa a nuestra ciudad, ¿no? Que vuelven culturalmente diversa a nuestra ciudad, para recuperar la perspectiva no nada más de agentes culturales, de promotores y de artistas, sino también de las otras muchas personas que tienen que aportarle a este proceso. Niñas, niños y adolescentes, juventudes, pueblos originarios, personas migrantes, mujeres, personas LGBT, adultos mayores y personas con discapacidad. De hecho, ese proceso es el que nos encontramos, es una cosa que va a culminar hasta diciembre, esta serie de espacios presenciales. Al día de hoy, todo esto ha significado la conjunción de 282 personas participando de los encuentros presenciales en más de 15 mesas de trabajo sobre catalogación de derechos, identificación de prioridades, colocación de propuestas de acción, de política pública, de planteamientos de programa. De estas hemos recibido hasta 69 hasta la fecha. Y claro, sin mencionar, por ejemplo, las 262 personas que nos acompañaron ya de manera online durante el ciclo de ciudades que recién comentaba. Ese es el punto en el que estamos, ¿no? Los pasos venideros, también para no comer más tiempo y poder pasar a la materia de nuestro encuentro, se pueden consultar en el portal laculturaesunderecho.org, particularmente en el portal de Transparencia Proactiva, donde ahí se podrán encontrar las conclusiones, las estenografías, los audios, documentos importantes, memorias audiovisuales y toda una línea del tiempo sobre lo que ha pasado y los pasos venideros, ¿no? Entonces, con el propósito de resumir y darle el paso ahora sí a nuestro equipo, bueno, primero a Ceci, pues seguimos en un proceso muy amplio, tendido, ¿no? Durante todo 2020 así será, y los invitamos a que, como nosotras, se entusiasmen en torno a este proceso, lo sigan de cerca, lo retroalimenten, lo repiensen, lo reconfiguren, lo compongan y lo vuelvan a componer todos los días, como nos gusta hacerlo acá. Pues es un marco abierto, es un marco que además ya se debía y que se reconoce luego de 11 años los derechos culturales en nuestra Constitución, de 70 y tantos años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
de más de 40 años del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ahora también de 4 años de nuestra Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Pues también es una respuesta, ¿no?, a San Luis Potosí apostando por esta mirada en favor de los derechos humanos de la cultura. Vale, pues esa es la recapitulación. Muchísimas gracias por el espacio y un gusto poder acompañarles el día de hoy. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, pues sin más, me permito ceder el uso de la voz a nuestra moderadora y comentarista local del día de hoy. Bienvenida, la maestra Rocío Rodríguez Romo, psicóloga por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, directora general de la Fundación Música para la Vida, MUVI, una organización sin fines de lucro que promueve la transformación social a través de la música, impulsando el desarrollo comunitario, cultural, educativo y ocupacional de niñas, niños y adolescentes. Quien fuera además coordinadora de proyectos en Educación y Ciudadanía, Asociación Civil y directora general del Centro Cultural El Faro. Diseñadora de proyectos para el desarrollo de habilidades para la vida y por el emprendimiento cultural para una ciudadanía activa. Bienvenida, Rocío. Invito en este momento, por favor, al señor Frédéric Bacherón y a la señora Nancy Puente, igualmente Gerardo Padilla, a que apaguemos nuestros micrófonos y cámaras. Estamos listos para iniciar y dejar el espacio a nuestras voces expertas. Adelante, Rocío. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Bienvenidas. Gracias, Ceci. Buenas tardes. Agradezco de verdad muchísimo la invitación a moderar este conversatorio. Y bueno, pues en esta ocasión, con este videodiálogo, se abre un espacio de reflexión que se ha titulado Miradas por la recuperación del sector artístico. Justamente cuando vivimos un momento histórico en el que resulta fundamental escucharnos. Así que vamos a arrancar entonces. Empiezo dándoles la bienvenida a los 3 panelistas que nos acompañan esta tarde. Lorena Wolfer, Horacio Franco, Fran Illich. Muchísimas gracias por estar aquí, ya queremos escucharlos. Por supuesto, también bienvenidas a todas las personas que están en este momento conectados a través de Zoom, a través de Facebook, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Les voy a compartir el perfil de nuestros invitados del día de hoy. Lorena Wolfer, artista y activista cultural con trabajo ampliamente reconocido en México y el extranjero. Ha impartido cursos, talleres, diplomados y conferencias en decenas de espacios artísticos, universidades y museos. Su trabajo ha sido distinguido en múltiples ocasiones por instituciones de nivel internacional. Fue integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, coordinadora de Intervención y Práctica Social del Laboratorio Nacional Diversidades, coordinadora académica de Arte, Cultura y Justicia en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, así como cofundadora de Exteresa, Arte Alternativo. Ha sido distinguida con la medalla Emilia Galindo del Congreso de la Ciudad de México, el Art Tracker Award for Social Impact en Inglaterra y como Commended Artist por Freedom to Create en Singapur, entre otras. Lorena, bienvenida, muchísimas gracias. Antes de empezar, vamos a presentar al resto de provocadores de esta tarde. Horacio Franco. Horacio, músico, profesor y director de orquesta mexicano, ha sido aclamado por la crítica como uno de los más grandes representantes de su instrumento y actualmente es reconocido como el mejor flautista de pícolo del mundo. Cuenta con estudios por el Conservatorio Nacional de Música y por el Conservatorio de Holanda. Fue fundador de la Capella Barroca de México. Ha sido invitado a conducir múltiples agrupaciones y ensambles a nivel nacional e internacional. Ofrece cerca de 150 conciertos anuales entre música popular, clásica y tradicional, tanto en salas de concierto especializadas como en espacios públicos y escuelas de educación básica. Destacan sus presentaciones en la Sala de la Filarmónica de Berlín, en el Carnegie Hall de Nueva York y en el Thai Cultural Center de Bangkok. Bienvenido. Horacio, además, es un activista por los derechos de las personas LGBT. Y bienvenido también Fran Illich. Fran es máster en Historia del Arte y Medios de la Donau Universität Krems de Austria, escritor, artista y activista enfocado en la comunicación narrativa. Cofundó el colectivo Contracultura y estuvo involucrado en la escena independiente de Tijuana.
Su práctica incluye literatura, fotografía, cómic, video y música electrónica. Ha publicado 3 novelas y en 2010 recibió el Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras. Fundó Diego de la Vega, un conglomerado mediático que trabaja bajo la bandera de Otro Mundo es Posible, con la meta de funcionalizar y generar bienes comunes, así como Space Bank, una iniciativa que busca financiar y producir recursos colectivos bajo una economía global. Hoy vive y trabaja en el Bronx, en Nueva York. Así que invitados de lujo que van a hacer extraordinarias provocaciones y reflexiones el día de hoy. Y les platico un poco cómo va a estar el manejo de los tiempos, porque se cuenta con 2 horas, ya un poquito menos después de estas introducciones. Entonces comenzaremos escuchando una primera ronda. En esta primera ronda tendrán 15 minutos cada uno de nuestros invitados, en donde su intervención podrá generar que ustedes que nos están viendo puedan escribirnos preguntas en el chat, tanto de aquí, del Zoom, como del Facebook. En un segundo momento vamos a tratar de utilizar alguna de las preguntas de la guía de debate UNESCO, Resiliart, en donde se abrirá esta segunda ronda con un poquito menos de tiempo, 5 minutos para cada panelista, y posteriormente daremos lectura a preguntas que ustedes que nos están viendo hayan realizado y comentarios. Y para esta última ronda tendrán 4 minutos cada uno de los provocadores. Después de todo esto haremos un cierre y bueno, pues espero que no duden en escribir sus preguntas. Vamos a comenzar sin mayores ya preámbulos. Lorena, bienvenida. Comenzamos contigo. Escucharemos tus reflexiones desde la tan necesaria mirada feminista. ¿Cómo ha afectado el COVID, particularmente a las mujeres artistas, a las mujeres profesionales de la cultura? Te avisaré con esta tarjeta cuando te queden 3 minutos para terminar tu primera intervención. Entonces, apago mi micrófono. Bienvenida, Lorena. Hola a Rocío y hola al resto de la variadísima mesa de gente que estamos aquí hoy. Muchísimas gracias a Gerardo, que fue quien me contactó y me invitó a este panel. Y bueno, yo creo que una de las principales preguntas que tenemos hoy es ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hay poca certeza de lo que va a seguir, de cómo vamos a seguir, de qué es lo que vamos a hacer en adelante. Y bueno, empezaría por decir que sabemos que la pandemia ha transformado el mundo entero, incluyendo al arte y a la cultura. Creo que está por algún motivo en la pantalla Gerardo Padilla, pero no sé si lo estoy viendo mal, pero bueno, por ahí les digo. No, nada más ya estás tú, Lorena. Ok, perfecto. Por ahí a nuestros panelistas, a Rocío, a Horacio y a Fran, a que mantengan junto con Lorena sus cámaras prendidas. Adelante, Lorena. Bueno, entonces eso, la pandemia nos ha transformado por completo, ¿no? Yo hablo como mujer, hablo desde el campo, digamos, de alguien interesada en la igualdad de género, que trabaja por la igualdad de género, que digamos, una de las líneas principales de mi quehacer tiene que ver con procurar los derechos de las niñas, las jóvenes y las mujeres. Hablo también como artista y, por supuesto, como activista, ¿no? Entonces, esos 3 campos han sufrido consecuencias, pues, bien graves, algunas por motivos similares y otras no tanto, ¿no? Entonces, mi primera provocación sería esa, ¿no? Que el COVID ha tenido un impacto diferenciado en la vida de las niñas, de las jóvenes y de las niñas. En el caso de nosotras, el confinamiento implica un regreso. No es irnos a la casa, es regresar a la casa. Esto que se dice tan fácil es brutal y es terrible porque para muchas implica regresar de entrada a un lugar del cual hemos luchado para poder salir durante años, ¿no? Entonces, ese regreso implica regresar no solo a la estructura, digamos, al espacio físico, sino a los mandatos de género que acompañan ese espacio físico en el caso de nosotras. A saber, ¿no? Somos las encargadas del cuidado de las demás personas. Eso implica que el día de hoy, para las artistas mujeres, estamos no solo atravesando por momentos difíciles en nuestro quehacer y demás,
sino que estamos además añadiendo a cargas que ya eran sobrecargas laborales el cuidado de otras personas, incluyendo a las personas enfermas de COVID, por un lado. Por otro lado, implica que muchas de nosotros regresamos a ese espacio en el que somos violentadas y estamos compartiendo 24/7 el espacio con nuestros agresores. Ese es un problema gravísimo, es un problema gravísimo a nivel mundial, pero en el caso de México se ha hecho poco por hacer frente a esta situación. Y después, digamos, dejo hasta el final la parte del arte y del activismo, ¿no? Que como cualquier otra profesión ha sufrido pues un impacto fuertísimo, también diferenciado por varias cosas, ¿no? El arte y la cultura no suelen, y esa es mi segunda, quizá como provocación, no suelen ser entendidas como trabajo. Entonces, se nos considera, en el mejor de los casos, trabajadores, trabajadoras eventuales, siempre fuera de un sistema, y por lo tanto, eso ha llevado a muchísimas personas a niveles de precariedad realmente preocupantes. Es decir, en el instante en el que llegó la pandemia y muchas de nosotras tuvimos que cancelar o nos fueron cancelados los proyectos, la posibilidad, digamos, en el futuro inmediato, a mediano y a largo plazo, o sea, las tres desaparecieron por completo. Entonces estamos frente a una comunidad que se ha inventado, no sé, estrategias como cocinar, digamos, hacer cosas que no tienen nada que ver con nuestro quehacer. La conversación sobre el papel del Estado, que es mi tercer provocación, es complicada en el rescate del sector. Y bueno, esa es la realidad. Somos una población que no cuenta en gran medida con seguro médico, con una infraestructura de ningún tipo, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos básicamente sin ninguna certeza, ¿no? Esto, digamos, si le sumamos los recortes presupuestales que ha habido en México, desde el primer recorte del 75% a todos los sectores, y después los que han venido, ha dejado, bueno, las instituciones en un estado realmente lamentable, del cual muchas no podrán recuperarse. Eso es importante decirlo. No es que les vaya a costar recuperarse. Hay algunas que nos preguntamos cómo es que van a desmantelarse más que pensar en recuperarse. Y en el terreno de nosotras, las creadoras, digamos, si la situación de las instituciones es esa, la nuestra propia es mucho peor, ¿no? Entonces, para mí la pandemia ha traído, decía al inicio, muchas preguntas. Estamos por empezar en unas semanas un encuentro que se llama Habitar la Incertidumbre, desde una coalición de artistas y de creadoras que se llama Frenta, justamente llamado Habitar la Incertidumbre. En esta incertidumbre creemos, o yo pienso que hay, digamos, como varias posibilidades. La primera es, sin lugar a dudas, que tenemos que encontrar formas de autoempleo, es decir, en un país en el que buena parte de nuestro quehacer está mediado por el Estado, es indispensable replantear nuestra relación con el Estado. Si el Estado retira, como ha hecho, buena parte del dinero que otorgaba al arte y a la cultura, entonces estamos frente a si todo estaba de por sí, digamos, transformado por la pandemia, ahora nos toca a nosotras imaginar otra forma de producir y de sobrevivir que no implique una mediación a través del Estado, ¿no? Para las mujeres que trabajamos desde los activismos, implica también imaginar otro tipo de estrategias en este escenario en el que hemos sido declaradas enemigas públicas del Estado también por ser feministas, ¿no? Entonces, yo creo que un poco quisiera más bien dejarlo así, dejar las provocaciones aquí en estos planteamientos. Tenemos un impacto diferenciado para las mujeres de la pandemia. La realidad de las artistas y de las activistas es de verdad bien complicada. Debemos replantear la relación por completo con
con el Estado, y para quienes trabajamos con los feminismos nos enfrentamos a una problemática aún mayor, ¿no? Entonces, bueno, ese es el escenario. Yo lo que he hecho durante la pandemia es trasladar un proyecto que tenía y que estaba realizando presencialmente, que se llama Historias Propias. Historias Propias lo que pretende hacer es recuperar y recolectar las historias de niñas, de jóvenes y de mujeres, pero también y sobre todo de personas de identidades no normativas. Con no normativas me refiero a personas que formamos parte de la comunidad LGBTQIA, que tienen discapacidades o que por diferentes motivos operan fuera de la norma, ¿no? Por ejemplo, personas que están en situación de calle, niñas y adultas mayores que no participan de la toma de decisiones cotidiana digamos, en el escenario social, etcétera. Y lo que hice fue trasladar este proyecto a la virtualidad, invitando a niñas, a jóvenes y a mujeres a que compartieran imágenes y textos sobre lo que les implicaba el encierro y sobre cómo era su día a día en este espacio, en el espacio doméstico, ¿no? Entonces, les comparto brevemente el blog en el que está albergado el proyecto. Se llama Historias Propias desde Casa. El blog es historiaspropiasdesdecasa.blogspot.com. Y lo que está ahí básicamente son imágenes y documentos enviados por mujeres de diferentes edades, lugares. Algunas son una imagen, otras son una imagen con texto, otras son 30 imágenes, es decir, cada una eligió qué era lo que quería compartir sobre lo que le ha implicado y sobre cómo está viviendo el confinamiento. Estas son las imágenes, no me voy a alargar porque sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, está ahí. Y les comparto también otro proyecto en el que he estado trabajando que se llama Diarias, Comunidades de Cuidado, que tiene que ver con quiénes somos quienes nos hemos estado cuidando en estos momentos, ¿no? Frente desde una crítica a la familia nuclear en un país en el que las violencias contra las mujeres suceden en buena medida dentro de la familia, desde una crítica a esa estructura, he trabajado en indagar cómo a partir de estas comunidades de cuidado, es decir, las comunidades que hacemos con las personas que elegimos, cómo ha sido el confinamiento. Entonces, cada una de las diarias está conformada por 7 días. En el mejor de los casos, algunas de las participantes decidieron hacerlo de maneras diferentes, ¿no? Pero cómo funciona es, yo invito a una mujer y ella a su vez invita a 6 más para conformar una diaria de 7 días. Y entonces lo que vemos son, pues eso, diarias con 7 entradas distintas, una correspondiente a cada uno de los días, en donde cada una va narrando lo que ella quiere sobre ese día, ¿no? Entonces, una manera como de armar y de entender estas comunidades como en contacto y en comunicación y en comunidad con otras, ¿no? Para mí, visibilizar la realidad de las mujeres es, sin lugar a dudas, en este momento algo indispensable, de nuevo, de cara al impacto diferenciado que ha tenido la pandemia y las diferentes crisis que ha desatado y que ha aumentado, porque sabemos también que las violencias contra nosotras se han multiplicado en México, han ido en una escalada imparable desde hace 30 años y ahora se continúan multiplicando con la pandemia, con el enorme efecto añadido de que las infraestructuras para atender las violencias, las pocas que funcionan, no están del todo funcionales en el momento, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario. Esos son dos proyectos que dejo sobre la mesa como respuesta a la pandemia, y aquí concluyó mi provocación. Gracias. Lorena, muchísimas gracias. Indispensable mirar de frente este tema. Vamos a continuar con Horacio. Seguramente, Horacio, tras tu experiencia con COVID, seguramente también podrás compartir muchas reflexiones que hayan surgido pues, en relación al panorama actual para la recuperación del sector artístico. Así que adelante, igualmente 15 minutos y te mostraré esta tarjeta cuando falten 3. Te escuchamos. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, nada más quiero corregir de mi currículum, de la semblanza que hicieron, pues sí, daba yo 150 conciertos al año y ahora ya se disminuyeron al casi 90%, ¿verdad? Y no soy el mejor flautista, nadie es el mejor en nada. En el arte no hay mejores, hay simplemente diferentes y diversidad. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero a mí no me gusta. Pero bueno, finalmente se los aclaro. Y en un momento dado, pues sí, me viene a mí como uno de los primeros casos de COVID en México, ¿no? Lo traje de una gira a Nueva York, un souvenir de Manhattan, escribí en El Soberano, en el periódico donde solía escribir, era es un periódico muy proclive digo, a defender los logros que se están haciendo en la 4T, pero también a ser críticos, ¿no? Yo creo que es muy importante que, obviamente, los artistas veamos lo que se hace y lo que no se hace, y los intelectuales veamos lo que sí se ha hecho bien y lo que no se ha hecho bien, como en todos los gobiernos. Yo creo que coincido mucho con la visión de Lorena. Evidentemente, las feministas tienen ahorita, hoy por hoy, una tremenda estigmatización por parte de la actual administración, pero yo creo que también es una cuestión de división del pueblo mexicano en toda la extensión de la palabra, ¿no? Pero no quisiera ahondar en eso porque finalmente yo soy feminista, pero también veo la encrucijada en la que está el gobierno actual, ¿no? Yo, sin ser funcionario público y sin estar afiliado a ningún partido, lo trato de ver lo más objetivo posible y cuesta mucho trabajo verlo objetivamente porque México se ha vuelto un conglomerado de polarizaciones como todo el mundo, con las redes, con todas las noticias falsas, con las manipulaciones y con la finalidad de no conspiracional ni nada, sí, de derrocar un gobierno que finalmente puede quitarle sus intereses a muchos, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, la gente que genuinamente luchamos por las igualdades, como Lorena, como yo, como toda la gente próvida y honesta que trabajamos a partir del arte y del intelecto, sin buscar otra cosa más que sobrevivir, ¿no? Nos hemos visto también muy afectados. Es decir, es una dicotomía muy extraña, porque finalmente yo creo que lo que queremos es el bien común, ¿no? Y lo que han querido administraciones anteriores y lo que han querido también, no estoy hablando de mexicanas, sino conglomerados culturales a nivel internacional, el mundo de la música sinfónica, el mundo de la ópera, todos los mundos que hay, y me imagino que también, obviamente lo sé, ¿no? El mundo de la danza y todo, sí ha sido en un momento dado ser muy parciales en la cuestión de la repartición de la riqueza, ¿no? Muy elitistas en muchos sentidos, ¿no? Encauzar las artes, las bellas artes, entre comillas, las artes con A mayúscula, para un público conocedor y selecto, cuando pues tanto Lorena como yo e Illich también, pues sabemos que no es así, que el arte es para todos, el arte es una manifestación humana y muchas veces le han quitado lo humano a esto, ¿no? Lo han monetizado y lo han hecho muy elitista. Sin embargo, en México teníamos la fortuna de tener un gobierno, dijéramos, sí, protector de las artes, gobiernos anteriores, y lo muy bueno que hicieron las administraciones anteriores, muy, muy bueno, fue pues ser el sempiterno protector de las artes con el Instituto Nacional de Bellas Artes, las secretarías de cultura, como los institutos, como ustedes en San Luis Potosí, los recintos universitarios que albergaban a las artes, o sea, el patronazgo de las artes, el mecenazgo de las artes era por medio de todo y por medio del FONCA, una institución benemérita y benéfica de la cual yo he sido jurado varias ocasiones y sí, es un fideicomiso, es un conglomerado próvido y sólido, además muy honesto y muy eficiente de cómo debería funcionar un país, porque cuando he sido jurado, por ejemplo, los lineamientos para los jurados han sido siempre muy, pero muy meticulosos, muy escrupulosos y sí penalizados cuando hay corrupción en los jurados, sí están muy penalizados. Bueno, finalmente el FONCA es una institución muy benemérita. Todo eso se está reacomodando ahorita.
se está reacomodando y le tocó el infortunio de la pandemia a este gobierno que está empezando, que ha tenido muchos, pues muchos en contras, pues, ¿no? Porque la gente pide resultados rápidos, pedimos resultados rápidos, pero no hemos tenido todavía la oportunidad de verlos por la pandemia, por todas las noticias falsas, etcétera, etcétera, y por lo que ha pasado con las feministas y eso. También ha sido, en verdad, muy, muy desafortunado, pero bueno, ojalá que sea realidad. Nadie quiere que esto truene, nadie quiere que haya una revolución o que haya una hecatombe política en México, nadie lo queremos, ¿no? Y sin embargo, mucha gente está haciendo lo posible porque sí lo hay, para aparentar que sí lo haya. Entonces, con la pandemia ahorita, los artistas, lo que ya lo dijo Lorena muy explícitamente y muy correctamente, pues nos hemos visto en verdad el sector muy abandonado, sí, ciertamente, éramos lo último de lo último, pese a que en los sondeos que tuvimos antes de las elecciones con todos los que iban a ser secretarios de Cultura, les rogamos, les suplicamos a todos los secretarios de Cultura o los posibles candidatos que se diera a la cultura y a las artes, a la cultura y las artes el 1% del PIB, como se tiene que hacer en un país desarrollado, y pues nos dijeron que lo iban a buscar. Obviamente, pues evidentemente para un partido político, sobre todo para un partido político, eso no es prioridad, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta de que sí, siempre se han dado cuenta los políticos que sí tenemos una voz, que sí tenemos una labor muy importante, pero hoy en la pandemia se dieron cuenta que éramos más importantes de lo que ellos creían, ¿no? Entonces, por una parte, no nos daban, siempre nos regatearon el dinero, siempre nos regatearon las becas, dijéramos, entre comillas, porque finalmente ya quisiera Israel o ya quisiera Estados Unidos tener un sistema público de becas como los tenemos nosotros, ¿no? No nos hagamos tontos también, o sea, hemos sido muy beneficiados a lo largo de sexenios y sexenios. Eso fue lo mejor que se le pudo haber ocurrido al PRI en los años 40 y a Salinas durante su gobierno de haber creado el FONCA y el CONACULTA en ese entonces. O sea, no nos hagamos tontos, sí hay un sistema de cultura muy sólido en México, muy provido, muy sólido, pero que finalmente no es suficiente para la cantidad enorme de, de artistas que hay y de público que hay, y la falta de escenarios y la falta de infraestructuras y las a veces conveniencias de los gobiernos a patrocinar o no patrocinar a los artistas, de los gobiernos locales, ¿no? Entonces estoy hablando de un conglomerado muy plural, muy diverso, donde finalmente no hay una deductibilidad de impuestos en este país que se debiera en un momento dado fomentar, ¿no? Una deductibilidad a la iniciativa privada para que empezaran ya a quitarle el peso al gobierno de dinero que no tiene, obviamente, con la caída del petróleo, con la cuestión de las prioridades que tiene la presidencia de ayudar a los pobres, de lo cual no estamos en absoluto en desacuerdo, ¿no? Pero hay que ver cómo, y hay que ver también cómo no vas a dejar de ayudar a los que ya estabas ayudando, ¿no? Y lo que ya venía haciéndose, que finalmente es lo que a nosotros nos importa. Los artistas nos vimos en un momento ya, como muy bien dijo Lorena, en ese sexenio nos vimos los presupuestos que pensábamos que iban a subir, pues no, porque no se pudo, ¿no? Pero en un momento dado, pues con la pandemia, pues peor tantito, no teníamos de dónde, de veras no teníamos, como las viudas, ¿no? No teníamos a quién recurrir, ¿no? Y en ese sentido, sí ha sido muy estresante para todos, más que nada, más que cómo reinventarnos, porque somos suficientemente creativos como para reinventarnos con el Internet, somos suficientemente creativos como para que no se nos caiga el mundo, ¿no? Para reinventarnos. Ahora, aquel artista que no tiene la manera de cómo reinventarse, es que en verdad sí tiene cierta carencia de creatividad. Yo creo que a todos se nos ha ocurrido por lo menos hacer un videíto pinchurriento en Internet, ¿no? A todos, ¿no? Y de ver cómo vamos, digo, yo me tuve que familiarizar, digo, ya estaba familiarizado, pero me tuve que profundizar en cómo dar clases de música, etcétera, cómo realizar los videos para mi sitio de YouTube, que estuve haciendo muchos, ya todavía enfermo, me eché varios videos tocando, porque dije, yo no quiero dejar de tocar para el público. Una de las grandes tristezas que tuve, y lo tengo que decir, es que pues evidentemente la magia y la mística de un evento como un concierto en vivo, o los bailarines no me dejarán mentir, o los performanceros como Lorena no me dejarán mentir, el contacto con el público a la hora
del evento en un teatro o en una sala de conciertos o hasta en un tianguis en Iztapalapa, no importa, pero cualquiera de estos eventos en vivo tienen una mística y tienen sí, yo creo que sí, es una mística y es un momento de esperanza para seguir vivos. En realidad, es una cuestión mágica y maravillosa en la cual te sientes humano, te sientes artista, sientes que estás enviando un mensaje a la gente, un mensaje de belleza, de creatividad, de lo que quieras, no es como artista, ¿no? Puede ser un mensaje hasta de vomitivo si tú quieres, pero estás haciéndolo y estás teniendo un evento maravilloso de comunicación, el cual pues no se puede con la camarita del teléfono o del internet, ¿verdad? Es muy difícil. Pues es como yo les decía en otra ponencia que tuve también con la UNESCO, pues es como el sexo virtual, pues, ¿no? No, o sea, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Es total y absolutamente antinatural hacerlo, pero te acostumbras, lo creas, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo importante aquí, y lo que quiero casi acabar mi participación, es que se están dando cuenta de lo importante que somos. O sea, una de las grandes enseñanzas de esta pandemia ha sido que la gente se dé cuenta, y no nada más los gobiernos por demagogia y no. La gente, el público se está dando cuenta de lo importante que somos, no nada más para entretener, sino para satisfacer una necesidad cultural. Y yo lo que espero en una época post pandemia es que en verdad se siga viendo esto de esta manera para que las artes, todas las artes, no nada más las artes escénicas, sino las artes plásticas también, y el cine se vean como un bastión importantísimo dentro de una cadena productiva, pero no nada más de dinero, sino de educación también, o sea, fundir el arte y la cultura con la educación, que es otra cosa también, ¿no? Que no se ha hecho patente, sí, en un momento dado debe perdurar en la época post-pandemia. Yo creo que por lo menos a mí me ha dejado eso, ¿no? Y sobre todo también me ha dejado que ya no quiero tener tanto, 150 conciertos al año, yo preferiría tener menos. Estoy muy tranquilo en mi casa haciendo conferencias, charlando en este tipo de manifestaciones que son muy importantes porque nos ayudan mucho a desahogar nuestras inquietudes. Oigo que Lorena tiene las mismas inquietudes que yo y espero que Erich también las tenga. Y finalmente, bueno, pues obviamente, pues ver que la vida sigue o sea, vamos a necesitar sobrevivir de otra manera con unas normalidades nuevas, pero finalmente, pues no es la hecatombe que muchos se imaginan, ¿no? Hay que tener de veras el valor y sobre todo la creatividad para reinventarnos todos los días. Gracias. Gracias, Horacio. Sumamente importante este tema que comentas de la virtualidad. Qué peligroso podría ser incluso acostumbrarnos a ella, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos un poco más. Vamos ahora con Fran. Fran, bienvenido. Escucharemos ahora tus reflexiones sobre cómo has imaginado desde tu propio espacio algunas estrategias pues, para motivar procesos económicos aún con la pandemia por COVID. A ver qué nos puedes provocar y platicar. Hola, antes que nada quiero asegurarme de que me están oyendo. ¿Sí me oyen? Sí, ok. Pues pensaba poner unas slides, pero creo que se va a ver mal, ¿no? Mejor voy a platicar como lo hicieron Horacio y Lorena. Tenía muchas provocaciones, ¿no? Creo que estaba pasadito de provocaciones, ¿no? Mejor voy a tratar de entrar más en lo que es la conversación. Me parece que, por lo menos en mi caso, siento que la llegada del COVID-19 era algo para lo que el colectivo o la cooperativa a la que pertenezco nos habíamos estado preparando durante más de 15 años, ¿no? No como una cosa biológica o una enfermedad, sino como una mala situación, ¿no? Una mala situación que no sabíamos cómo iba a ser. Los zapatistas dicen o decían que venía la tormenta, ¿no? Entonces con el 2008, la crisis financiera, hablaban de que, bueno, ese era como el principio de la tormenta, ¿no? Entonces era este rollo de que todos se preparen, junten tornillitos y se dedican a algo de herrería o lo que sea, prepárense. Mucha gente no se preparó, ¿no? Dijeron como, no, yo la voy a librar o lo que sea, ¿no?
Entonces fue bien interesante este diálogo. Me acuerdo en el 2005, 2006 había un movimiento de artistas protestando en las calles de la Ciudad de México, al mismo tiempo que estaban las elecciones, me parece que eran, o la campaña electoral me parece que era Felipe Calderón, me parece, sí, creo que sí. Entonces era bien interesante que estaba ese movimiento de artistas, digamos, independientes, pero todos los cuales recibían dinero del Estado, ¿no? Que es una cosa bien curiosa en México, ¿no? Acá en Estados Unidos en general no hay dinero del Estado para las artes, ¿no? Si tú eres un poeta, pagas por ser poeta, por sentarte en una mesa. Si eres pintor, casi rentas la pared durante la exhibición, ¿no? Se ve más como un hobby, ¿no? Bueno, entonces había esas manifestaciones, estaba además la gente aliada con el AMLO, que viene siendo la Resistencia Creativa, que ahora es oficialmente la Secretaría de Cultura, ¿no? En ese tiempo, aparte, estaba, bueno, la Conaculta pertenecía a la Secretaría de Educación. Ahora, las cosas se han puesto tan mal que el secretario de Educación es un asesino, ¿no? Es el asesino que atacó a los zapatistas, me parece que en el 96, ¿no? Fue el que hizo la traición famosa de los diálogos con Zedillo, ¿no? En enero o febrero del 96. Ese es el nivel de la realidad que se está viviendo en México, ¿no? La persona que está encargada de los programas educativos. Aparte de eso, bueno, estaban estos movimientos y dentro de la otra campaña o de la sexta declaración nos hablaban, nos decían, ¿no? Cómo pues, se tienen que organizar ustedes, cómo crear otra cultura. El colectivo al que yo pertenezco, la cooperativa, creo que no me estoy viendo, ¿sí? Empezó con una serie de ideas, en vez de querer cambiar el mundo, digamos, empezamos a concentrarnos un poco más en lo inmediato, cambiar nuestras relaciones sociales, socioeconómicas y demás. Empezamos a ver que si, por ejemplo, trabajábamos en los nuevos medios que estaban en boga, nos dábamos cuenta que no nos alcanzaba para pagar la renta, ¿no? Y apenas, y era el momento cumbre, eso iba a empeorar porque los nuevos medios sabíamos que iban a ser cooptados, ¿no? Entonces decíamos, si en este momento no está funcionando, ¿cómo va a ser después? Entonces empezamos a pensar cómo tener salud, cómo tener programas de salud. Además, por ejemplo, si piensan en el Centro Nacional de las Artes, que fue un lugar donde trabajé unos meses, ahí todo el mundo, nadie tenía ni siquiera contrato, ni seguro médico, ¿no? Di unos meses, un semestre de clases en la Esmeralda, tenía un contrato para un año y dije, ¿a qué me quedo? Sí, en realidad nada más estoy como preparando una competencia para que entre una pirámide terrible donde todos vamos a ser pobres y es como una gran batalla de zombies que va a terminar mal, ¿no? Entonces nos dedicamos como a ir consiguiendo infraestructura. Por ejemplo, mucha gente hablaba de cambiar el internet, decíamos, con discurso no se va a cambiar el internet, tienes que comprar la infraestructura, el servidor, empezar a cambiar todo. Compramos un servidor, lo poblamos con un montón de colectivos, editoriales y demás, y generamos una economía. Esa economía, ese dinero que entraba, que antes hubieran sido gastos, lo utilizamos para invertir en un montón de commodities y valores que iban, por ejemplo, desde la plata o cosas de la Bolsa Mexicana de Valores hasta pasamontañas zapatistas o café zapatista, ¿no? Con el tiempo pudimos tener un espacio cultural muy pequeño en Tijuana que financiábamos con la venta también de productos solidarios de diferentes lugares, cerveza china, etcétera, ¿no? Entonces con eso podíamos hacer investigación, pero teníamos muy claro de dónde venía nuestro dinero y cuáles eran nuestras posibilidades. Empezamos a generar un fondo de seguridad como de médico, porque teníamos varios doctores que no tenían trabajo en medicina, trabajaban en call centers, y nos dimos cuenta que pues la gente que teníamos alrededor tenía problemas médicos. Un verano tuvimos 6 muertos en ese Media Lab, una de las cuales la partieron en pedacitos, es quizá la muerte de feminicidio más emblemático de Baja California, ¿no? Y ella era, digamos, también paciente como de este programa, ¿no? Supuestamente el Media Lab Prado, el Media Lab Madrid nos iba a apoyar con dinero, este espacio que era el Tijuana Media Lab, pero no lo hizo porque quería que adoptáramos programas que funcionan dentro de una ciudad turística global, como puede ser Madrid o como la Ciudad de México, pero que en Tijuana no tienen ningún sentido. Entonces ya nos dábamos cuenta ahí que había problemas de cómo el centro quiere que se repliquen sus modelos, etc. Bueno, seguimos.
continuamos manteniendo como cierta independencia, que la independencia es lo peor, es más cara. Una frase como otro mundo es posible, en realidad se convierte con el tiempo en otro mundo imposible, ¿no? Seguimos, logramos comprar terrenos. En algún momento nos dimos cuenta que si queríamos estar en esta ciudad teníamos que encontrar la manera de salirnos del mercado. Logramos entrar a una cooperativa, comprar el departamento de contado con los 10 años de ahorros de toda la cooperativa, donde habíamos estado trabajando con anuncios de Google. Por ejemplo, digamos, el trabajo de 100 personas se convertía en $17.20 en un año, pero era real el dinero que te está pagando Google real por tus posts, ¿no? Mucha gente se ofendía, no, yo soy poeta, me tienen que pagar más, pero decíamos, mira, esta es la realidad, ¿no? Esto es lo que hay, ¿lo quieres o no lo quieres? Y seguíamos construyendo, ¿no? Y el dinero lo íbamos siempre como reinvirtiendo dentro de un banco que hicimos que se llama Space Bank. Ese banco lleva más de 15 años, etcétera. Bueno, donde están las cosas, el COVID-19 bueno, creo que como en el 2007 en Documenta tuvimos una semana de actividades. Una de ellas fue, el tema central de esa semana, organizado por nuestro colectivo, fue el retiro, ¿no? La jubilación. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos empiecen a caer los dientes, ¿no? Y mucha gente decía, no, bueno, yo no me quiero retirar a ese terreno en Baja California, queremos vivir en Berlín, esta es la ciudad a la que yo pertenezco. Y con el paso de los años hemos visto cómo probablemente tuvieron que regresarse con sus papás, etcétera. Después inventamos monedas alternativas. Esta moneda entró a la bolsa, la metió Apple como en su convertidor de divisa. Pudimos entrar a invertir en bolsas de Estados Unidos y el mundo y logramos generar un poco más como de flujo. Ha estado como bien interesante la clase de relaciones socioeconómicas que estamos haciendo. Sí hemos recibido becas del gobierno de México y que desde luego las queremos, pero son bien difíciles. Hemos tenido que dejar ir grandes oportunidades. Por ejemplo, la UNESCO en algún momento a mí me invitó a dar clases en el máster de nuevos medios, bla, 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 como en el 2004, pero no pagaban. Entonces yo decía, me decían, es que es una organización intergubernamental, no una organización, no una ONG. Entonces yo decía, bueno, yo no trabajo en el gobierno en el que, con el que ustedes colaboran es el gobierno que está atacando a la gente con la que yo me identifico, ¿no? O sea, pues que les den clases a esas personas que trabajan para ustedes, o sea, es decir, los de ese órgano, o cómo hacemos para que haya una mayor diversidad, que gente como nosotros podamos entrar a esos circuitos, ¿no? Entonces es bien difícil porque realmente la independencia quiere decir, arréglatelas como puedes, la autogestión es responsabilidad, es ir saliendo, es muy frío el invierno, vivimos 6 meses sin aire, sin calefacción aquí en esta ciudad, para utilizar un dinero apoyando a un jardín comunitario, en vez de pagarle renta a un rentero normal. Pero esos 6 meses fueron los que nos permitieron entrar a esta cooperativa, esos 6 meses y 10 años de ahorro, ¿no? A esta cooperativa de vivienda donde estamos ahora. Bueno, durante el COVID-19 nosotros crecimos un montón, ¿no? Porque estábamos preparados, teníamos toda la comida guardada, toda la medicina, pudimos entrar a las bolsas en el momento en que las bolsas cayeron, etcétera. Y fue muy loco porque todavía me acuerdo en febrero que yo le decía a mis amigos en DF, viene con todo. Mi papá me dijo, ¿saben qué? Esto es una cosa de Donald Trump, que estás mal, estás tonto, estás estúpido, ¿no? Y yo me decía, no, es que los gringos comen mal, ¿no? Etcétera. Entonces era bien difícil como esta comunicación, cómo haces estas relaciones para fortalecernos. Entonces yo lo que veo ahora es, qué fuerte, ya sabíamos que estas personas iban a recortar el presupuesto, ¿por qué no se prepararon, no? ¿Qué es lo que van a negociar y para quién lo van a negociar? Para el 1% de las personas aristocráticas que están en el mundo del arte, que son los que van a poder acceder, porque pues la verdad es que como funciona la cultura en México sigue siendo por apellido. Yo no me apellido Illich, soy Morales Muñoz. El usar mi nombre segundo como apellido me ha abierto montones de puertas, ¿no? Entonces es bien interesante. También definir qué es trabajo. El trabajo normalmente es algo que alguien te pide o la sociedad te pide que hagas y recibes algo. Si yo me pongo a escribir los recuerdos de mi infancia, no puedo esperar que la sociedad me pague, ¿no? Sobre todo cuando está ocurriendo una revolución como la que está ocurriendo durante el COVID, en que, por ejemplo, Amazon es un monstruo,
tiene jornadas de 12 horas y media, 120 robots por piso, 4 pisos que se encargan de las 24 horas estar surtiendo de productos. Es increíble, pero no nos damos cuenta de lo antidemocráticos que son los medios sociales, la cantidad de datos que les estamos dando, cómo van a apretar las tuercas. Sí, todavía somos ingenuos para pensar que va a ser al revés, ¿no? Entonces, es bien interesante qué vamos a hacer para la queja en 10 años, ¿no? ¿Cómo nos vamos a preparar? Porque va a ser peor, ¿no? En el 2006 me tocó colaborar con González Casanova en un proyecto que se llamó Cacao, donde él hizo una moneda alternativa. Yo los primeros días fungí como una especie de banquero central, y lo que hice, bueno, había visto recientemente la semana pasada morir a 2 compañeros del mundo del arte de paros cardíacos o cosas así enfrente de mí, en 2 momentos diferentes. Entonces lo que hice fue comprar, por ejemplo, tiempo de médicos del corazón y de otros médicos con horas de trabajo de artistas que, bueno, en fin. Y hubo varios artistas que protestaban, ¿no? Me decían, estás comprando tonterías como seguros de horas de consulta, siendo que nuestro arte vale mucho más, ¿no? Al final se juntaron como 50,000 pesos en papelitos, ¿no? Yo decía, estos papelitos, la mejor inversión que podemos hacer es vendérsela al Museo del Chopo por trabajo, ya voy a terminar, o bien comprar con este dinero boletos del metro que sabemos que van a subir en una semana, ¿no? No sé si recuerdan que subió el metro a finales, me parece que del 2000, que dije 14, ajá, y no, 13, y tener como un crecimiento como el 30-40%. Nadie quiso, ¿no? Yo decía, pues podemos tener boletos del metro controlados, de precio controlado, o bien podemos salir a las estaciones de metro y regalarles al pueblo de México estos boletos como un gesto de que los artistas no somos unos indulgentes, vanidosos, que costamos muy caro, les damos los boletos para que sepan que existimos, para que sepan que hacemos cosas bien, y ese dinero, esos 50,000 pesos que juntamos entre 60 colectivos y personas, se van a multiplicar más por toda la repercusión que va a tener en prensa. Desde luego los artistas no quisieron hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un espíritu de cooperación en las artes. Realmente todos vamos por el martini, todos vamos por el premio, etcétera, ¿no? Entonces es bien difícil hablar de cooperación en un mundo tan individualizado como es el arte. A lo mejor los empleados de Amazon podemos ser más colaboradores para cosas terribles. A lo mejor los músicos pueden colaborar de formas más creativas, más productivas, además, etcétera, más bellas, pero es algo que todavía siento que tenemos que aprender, ¿no? En mi caso, yo soy escritor, entre otras cosas, somos de los que menos sabemos cooperar, ¿no? Entonces, podemos hacer el mundo solos, no nos importa. Pero además, el proyecto, por ejemplo, de Space Bank, no es un proyecto que se trata de dinero, en realidad, el dinero no existe, ¿no? No es nada. Es un proyecto que se trata de darle valor a otros valores, y que se trata de mediar relaciones. Por ejemplo, yo no quiero entrar a otro movimiento social donde va a haber un loquito que se va a quedar con el premio de Che Guevara y que va a echar a perder todo, ¿no? Quiero saber hasta dónde podemos ir yendo con una métrica bastante estandarizada que das y recibes, ¿no? Entonces, es un proyecto que en realidad trata más de cosas que se puedan medir, ¿no? Por ejemplo, el Che Guevara, que a lo mejor mucha gente piensa que es como el Jim Morrison de las revoluciones, en realidad fue el primer banquero central de Cuba, de la Cuba revolucionaria, y quien hizo, por ejemplo, la industria cinematográfica, comprando las cámaras, me parece que a Italia, y la película a Japón, pero cambiando caña, ¿no? Por eso. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros. Nuestro banco me parece que empezó como con $1. Al día de hoy tenemos, seguramente andamos por el $500,000, no en dinero, el dinero no existe, en cosas que se están moviendo o no moviendo, ¿no? Ahora, bueno, son un montón de ejercicios conceptuales, artísticos, creativos, que por ejemplo, digamos, el Laboratorio de los Procomunes en México, en el 2000 algo, le dije, bueno, está este proyecto, ¿quieren colaborar con nosotros? Dijeron no, porque pensaban que los bancos no era lo que seguía, los bancos siguieron. Y bueno, hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Gracias, Fran. Y bueno, pues tu experiencia dejas también en la mesa una invitación a
a generar estas ideas creativas de cómo encontrar otros caminos dentro de esta crisis. Habrá también que ver el tema de las condiciones en las que se encuentran una gran diversidad de artistas, y yo no tengo más que felicitarte también por esta iniciativa. Es increíble lo que comentas y pues ver que se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Me gustaría, antes de leer las preguntas que tenemos, comentarles que he tenido algunas pláticas con amigas y amigos que son artistas, que se dedican a la producción o a la dirección, o a lo mejor tramoyas, o gente que vive también de los productos culturales. Y quisiera destacar algunos puntos en los que ellos coinciden, ellos y ellas, respecto a la situación actual del COVID. Muchos ya han sido tocados por ustedes tres, entonces trataré solamente de abonar a sus intervenciones. Esto va en 3 líneas que quisiera destacar. Una, ya lo hablamos, la evidente crisis económica para quienes están inmersos en este sector, especialmente para mujeres. 2, las complejidades de la virtualidad y cómo mirar una nueva normalidad desde este contexto. Y 3, inevitable, la relación con el Estado, las políticas públicas, la asignación de presupuestos, también ya tocado por ustedes. Entonces, pues sí, muchos artistas, sobre todo artistas independientes, que son muchísimos, los más, yo creo, gestores culturales independientes y todos aquellos involucrados en este mundo del arte y la cultura, insisto, vivida desde lo independiente, han tenido que buscar otras formas para sobrevivir cuando se puede, y han dejado de crear. Y ahí también, en el dejar de producir, en algunos casos que no tienen de otra, pues tienen muchos impactos para todos, porque como lo han comentado todas ustedes, el arte, la cultura, el producto artístico, el deleite de disfrutar de lo bello o de resistir o de luchar, pues es también parte de lo que los artistas y las artistas ofrecen, crean, dan. Entonces, por un lado, el arte nos salva, y por el otro lado, ahorita artistas se ven imposibilitados de producir en algunos sentidos, en algunos casos. Y a la vez, esta situación crítica pues ha empezado a generar, quizá con más fuerza que en otros tiempos sin COVID, esta idea de volver a tomar la calle con más fuerza, volver a generar ese espacio underground. Un buen amigo actor me decía que ya tiene el permiso de sus vecinos para abrir un foro improvisado en la azotea de su casa y poder presentarse. Pues ahorita, por ejemplo, rentar un teatro pues es muy complicado, ¿no? En estas características que les comparto. Y eso, claro, con las medidas sanitarias, etcétera. Y por otro lado, esos espacios ya reconocidos, ya establecidos, independientes, también están siendo cada vez, sintiendo el peso que les da el confinamiento, que se alarga, etcétera. Los gastos administrativos de esos espacios, de foros, de teatros, de espacios de formación artística, siguen muchas veces pagando renta, han tenido que recortar personal, simplemente cerrar temporalmente. Y pues más cuando estos espacios no cuentan con ningún tipo de subsidio, ¿no? Y más mientras se va alargando y alargando el tema de la pandemia, se presenta un panorama duro. Y bueno, por el otro lado, el segundo punto que les comentaba, el gran reto que representa para muchos la virtualidad, sobre todo creo que para las artes escénicas. No sé ustedes qué piensen, pero este tema requiere una profunda reflexión desde mi punto de vista, porque transmitir en línea una obra de teatro, un performance, una presentación de danza, etcétera, ya lo comentaba Horacio por ahí, pues implica, en primer término, contar con los medios adecuados, la producción audiovisual que eso implica, tener internet con buena señal, las cámaras medianamente decentes, iluminación, microfonía, quien lo maneje, y muchos etcéteras, con lo que pues no siempre se cuenta. Además de que a veces la renta es muy costosa, etcétera, ¿no? Y no todos los grupos tienen recursos para ello. Ya Fran nos da algunas ideas. Por otro lado, pues simplemente no es lo mismo, son lenguajes diferentes. Un programa de tele o el cine mismo pues, tienen lógicas diferentes de cómo transmitir, de cómo no nada más transmitir la señal y la línea, sino los sentimientos y la provocación, ¿no? Y pues no necesariamente estos espectáculos pensados para presentarse con público en vivo tienen el mismo lenguaje que lo que representa la virtualidad. Entonces a veces puede presentar a alguien algo
muy valiosísimo, pero que si no cuenta con toda la producción técnica, pues puede no verse muy bien, ¿no? Y no transmitir lo que se busca transmitir. Entonces, esto muchos de los artistas y las artistas visuales que conozco me lo han reiterado, y el tema del compartir con el público, ya no voy a ahondar ahí porque lo dijo Horacio perfectamente. Y de ahí que resulte, pues eso que les decía, sumamente peligroso que se normalice la virtualidad, porque pues se pone en riesgo ese tema de la presencia tan importante, del contacto, y eso a veces desmotiva y entristece también al artista. Y bueno, finalmente el tan recurrente tema de las políticas públicas, de la asignación de presupuestos para la cultura, de recordar las palabras ya súper conocidas de Churchill en la Guerra Mundial, la Segunda, cuando querían quitar los presupuestos destinados a la cultura y que dijo, ¿y entonces para qué luchamos? Ya todos lo conocemos. Y así, sin ser hasta ahorita la Tercera Guerra Mundial, evidentemente, pero en medio de esta inesperada pandemia, para muchos sectores, evidentemente para el artístico, está siendo un tremendo golpe, no sentir que haya para dónde hacerse. Comentaban en alguna forma ustedes tres que hay un sentimiento también de abandono. Entonces esta también es una tarea para aquellos que pueden asignar presupuestos a la cultura, el Estado, comentaba también por ahí Horacio la iniciativa privada, poder reducir impuestos, ¿por qué no? ¿No? O sea, tenemos que generar también un acuerdo distinto. Y con todo esto decir que es un tema que no acaba en un conversatorio, pero que empieza a platicarse más, a hablarse más y que debe de verse, y que me da mucho gusto que este panel, este conversatorio, este diálogo, pues lo organice estas instancias, porque están preocupadas también para que esto genere movimiento, cambio, porque la población que se dedica al arte es un motor increíble para que también avance nuestra comunidad en general. Entonces, bueno, les voy a compartir algunas preguntas que tenemos aquí en el chat y les pediría que cada uno pudiera contestar desde lo que usted piensa. La primera es Alberto Lozano. ¿El arte es un artículo de consumo? ¿Cómo adaptarse a su consumo en el contexto del coronavirus? Ya se comentó un poco, pero ¿les parece bien? Empezamos con Lorena. Hay quienes defienden que el arte es un artículo de consumo. Yo no para nada lo pienso así. Pienso que es más, esa definición del arte no solo no me interesa, sino que me resulta muy complicada, ajena, y eso, completamente ajena. A mí la gente que vende su obra y esas cosas me parece alienígena, porque nunca he vendido mi trabajo, entonces no entiendo cómo funcionan. Entonces creo que la óptica es que preservar tampoco es la palabra, pero bueno, para continuar haciendo lo que estamos haciendo, pues es de lo que estamos hablando. Es decir, yo quiero aprender de Fran cómo hacer todo eso que él ya logró hacer. Creo que en efecto la cooperación es bien complicada, pero justo la pregunta que nos estamos haciendo es cómo podemos sobrevivir, en este momento. Y aprovecho para responder una pregunta que está aquí en el Q&A, que no sé si había que responder más tarde, de Lucía Senil, sobre el desmantelamiento de las instituciones culturales. O sea, lo que también es cierto es que durante el COVID ha habido un desmantelamiento sistemático de las instituciones culturales. Entonces, creo que es bien peligroso pensar que una cosa es únicamente resultado de la otra. Es decir, está la pandemia, está lo que la pandemia ha traído, y después está lo que el gobierno mexicano ha hecho con esa pandemia, ¿no? Y desmantelar, recortar, mientras se mantienen proyectos innecesarios e irrelevantes en este momento, como pueden ser el proyecto de Chapultepec y de Los Pinos, pues levanta cualquier cantidad de preguntas, ¿no? Entonces, lo que estamos justamente haciendo es cada quien desde su campo es encontrando pues otras formas de sobrevivir, idealmente que no sea teniendo que hacer algo distinto a lo que una sabe hacer, que es esto, ¿no? Y a lo que una quiere poder hacer, ¿no? Pero en eso estamos, y las respuestas creo que son diversas, como se ha visto en lo que hemos estado platicando, ¿no? De acuerdo. ¿Alguno de ustedes quisiera agregar algo a esta respuesta?
Les recuerdo la pregunta que hace Alberto. El arte es un artículo de consumo, ¿cómo adaptarse a su consumo en el contexto del coronavirus? Y la ligo con la última que respondió Lorena. Estamos ante las puertas de un evidente desmantelamiento de las instituciones culturales. Los tiempos del COVID han facilitado la desaparición de espacios. En este escenario, ¿cuál es el papel que tendrá la comunidad artística? Yo quisiera... Gracias. Sí, bueno, es que hay muchas aristas en todo esto. Y no me gustaría inclinarme de un lado ni del otro de la balanza. Aquí yo creo que sí, como dice Alberto Lozano, ¿no? El arte para muchos sí ha representado un artículo de consumo porque se compran libros, se va al cine, se paga por Netflix, incluso por ver una película. O sea, si hay un consumo, pagamos por ver una función de performance o una función de lo que sea, ¿no? Cuando estamos interesados en ello, pero también hay otro tipo de artistas que somos, o sea, saco una conclusión primero que nada, ¿no? El arte, como lo concebían en el siglo XX, todavía, ¿no? Las mentes de buenas costumbres, antes que aparecieran las grandes rupturas, los grandes movimientos vanguardistas como el performance, como lo que hacen otros artistas alternativos, que son maravillosos y que yo me he visto también envuelto en ese tipo de arte. Pero el arte donde yo vengo, la música clásica, la danza clásica, las mismas artes plásticas, fueron muy elitistas, como lo dije, fueron muy clasistas, ¿no? Entonces me duele mucho, en verdad, reconocer que sí, sí, o sea, y Fran lo dijo con todas sus letras y Lorena también, hay un clasismo enorme dentro de los artistas, ¿no? Hay una división también, pero finalmente todos somos trabajadores del arte y de la cultura, o sea, por muy de frac que vaya un músico a tocar su violín en la orquesta sinfónica, es un trabajador, es un obrero altamente calificado, sí, pero es un obrero, tanto el artista o el que va a hacer un performance o que va a tocar en un teatro, off-Broadway, en un show o de improvisación, ¿no? Por ejemplo, en un slam, por ejemplo, pues también es un trabajador. O sea, todos somos trabajadores y todos deberíamos estar protegidos por una seguridad social, por prebendas que nos debería proporcionar un Estado, un país, que no los proporcionan los países en Estados Unidos, digo, por eso están como están, porque finalmente el gobierno de Estados Unidos ha sido terriblemente negligente con la protección de los artistas, ¿no? Pero sí hay gente en la iniciativa privada que lo ha hecho durante años, y claro, la iniciativa privada condiciona mucho, ¿eh? O sea, si no es alguien rico con un amplio sentido, con un amplio espectro de criterio, pues no te da una subvención para que hagas lo que quieras, porque si leyeres su susceptibilidad republicana, por ejemplo, ¿no? Obviamente no va a dejar hacer un performance desnudo, por ejemplo, no va a dejar hacer un improvisatorio así maravilloso como los que se hacen aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que cada quien habla como le va en la feria, pero en ese sentido sí coincido mucho con las visiones que están diciendo, porque finalmente, bueno, ya me desvié de la pregunta, pero sí es importante reconocer lo clasista o la separación tan grande que hay entre los artistas, ya lo dijo Fran. El egoísmo, sí, bueno, tenemos que sobrevivir, no es fácil sobrevivir de ningún arte, ¿no? Obviamente, y en un momento dado, sí, ya hoy con el COVID-19, con esta nueva realidad, ¿cómo nos adaptamos? Como dice la pregunta de Alberto, ¿cómo adaptarse a su consumo? Bueno, obviamente, pues no te queda otra más que ir ahora que ya se abrieron los cines, pues ir con la nueva normalidad, a ver si alcanzas el lugar, o simplemente quedarte en tu casa viendo y explorando la enormísima, porque es enorme, es verdaderamente colosal oferta de los artistas que estamos ofreciendo cosas en todos los Facebook Live, en todos los YouTubes y todo lo demás, ¿no? Entonces, nos tenemos que adaptar, o sea, todo se puede uno acostumbrarnos a no comer, ¿no? Como dice el dicho popular, pero sí es una cuestión de muchas aristas donde coincido y donde finalmente aprecio mucho la visión que tienen estos dos titanes de la cultura, ¿no? Con los que estoy hablando ahorita, ¿no? Lorena y Fran, por la experiencia tan grande que tienen y por que ellos lo ven desde otra óptica mucho menos
protegida, dijéramos, proteccionista, que lo vemos los artistas de música clásica. Pese a todo, yo que he sido protegido, yo he buscado becas para conciertos en escuelas primarias de escasos recursos. Me iba a tocar a Iztapalapa, me iba a tocar a lugares como El Hoyo en Iztapalapa, donde no podía entrar ni la policía, porque casi que los narcos de por ahí no te baleaban, pero sí te molestaban, ¿no? Y en un momento dado dices, bueno, es que toda esta gente merece cultura, toda esta gente merece arte, merece un contacto con Bach, merece un contacto con música contemporánea mexicana, en mi caso, ¿no? Y merece también ver los performances, y merece leer todos los libros, y merece, y pues todavía no llegamos a ese punto, ¿no? O sea, todavía no llegamos al punto en el que el grueso de la población se tendría que ver beneficiada por estos derechos culturales, ¿no? Y claro, una de las cosas que este gobierno está tratando de hacer, pero no lo ha podido hacer tampoco, ¿no? Es el proteger a las artes indígenas, ¿no? Y realmente cotizar y estar tratando de que la gente entienda que los indígenas, los artistas indígenas mexicanos también son grandes artistas, pues, ¿no? Como todos nosotros lo somos. Gracias, Horacio. Y pregunto, Fran, ¿te gustaría agregar algo? Básicamente quería decir cómo, o sea, creo que si pensamos en la cultura como algo más grande que el arte, o sea, los cambios que están ocurriendo en este tiempo, pues, o sea, obviamente las corporaciones y los gobiernos aprovechan el momento de mayor vulnerabilidad para avanzar sus causas, ¿no? El Tren Maya, vamos, la integración de México al norte, vamos, ¿no? Curiosamente, no ocurre al revés, ¿no? De decir, ok, este es el momento también en que los gobiernos y las corporaciones están más débiles, ataquemos, ¿no? Al contrario, hay un repliegue, ¿no? Entonces tenemos que partir del hecho de que si esto es una como situación de guerra, digamos, pues tenemos que pensar como tal y no pedirle la mano, oye, ayúdame, hermano, si sabes que es tu enemigo, ¿no? Realmente es tu enemigo, es una situación laboral donde unos representan al trabajador, el otro al patrón, ¿no? Tal cual. Si yo voy a hablar con alguien de la cultura y me dice, oye, ven, queremos oír tus opiniones, pues te veo en el VIPS a las 12 de la noche que estoy descansando, no, vente a una mesa, ¿no? O pues ellos están ganando dinero, yo no, etcétera. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en Ana Frank, digamos, no se salvó, pero pudo sobrevivir mucho tiempo escribiendo un diario. Ese diario nos pasa como una comunicación muy grande. En el caso de los indígenas de América, ¿qué ocurre, no? Se logra la independencia de las Américas, pero se pierde su cultura, ¿no? Se adoptan todo lo que viene de España, ¿no? Entonces ahí dices, órale, ¿qué onda con estos cambios culturales? Hace 20 años, hace 25 años, decíamos que el Internet no nada más era una buena onda y que no era como la democratización de la cultura y todas estas cosas que repetían como pericos la gente de los nuevos medios, sino que en realidad es la anglificación de la cultura, ¿no? O sea, viene de la mano como de toda la globalización y todo este tipo de cosas. Y si tú, por ejemplo, voy a regresar al ejemplo de Amazon, cuando aparece un producto en Amazon, hay una persona real en un gallinero industrial, ¿no? Que acaba de poner el huevo, ¿no? Literal, ¿no? Y que tiene que poner literal 1,500 huevos la noche. Son jornadas de 12 horas y media, ¿no? Entonces, del otro lado tienes a una gente que está tomando café y fumando y sufriendo porque no le llega el libro a tiempo, ¿no? Pero no se dan cuenta de la transformación cultural que está ocurriendo tan grande que solamente va a oprimir más a ciertas personas, que ahora, digamos, hace 30 años el tema de los feminicidios, o hace 20 años el tema de la frontera, no le importaba a Ciudad de México, apenas ahora que sintieron el golpe, ya les interesa, ¿no? La pared se construyó hace 27 años, hasta que Trump ridiculizó a los mexicanos, es que ya les molestó su orgullo, pero nunca sintieron nada por los mexicanos que tuvieron que enfrentarse a esa pared, ¿no? Entonces es bien interesante cómo es también la democratización de la pobreza y de la violencia, ¿no? Y cómo el mundo es mágico, ¿no? Porque a todos nos llega la hora, ¿no? Realmente es como una novela, como 1984, y estaba ahí. Tú mencionabas hace ratito a, ¿quién era? Churchill, me parece, ¿no? O Roosevelt, ajá. O sea, si hoy ves un documental de esa época, dices, wow, o sea, lo entiendes con una profundidad o una intensidad más grande, ¿no? La guerra, etcétera, ¿no?
pues eso, ¿no? Que creo que tenemos que buscar formas de sobrevivir más reales. O sea, todos estos autores que nos gustaban y los pintores que nos gustaban, trabajaron en fábricas, pelearon en el frente de batalla, ¿no? Contra los gobiernos estos. Entonces, realmente o sea, decía Fitzgerald que no hay nada más bello que una buena novela, pero no hay nada más terrible que ser un buen escritor, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, veámoslo como ese reto, ¿no? Nos comieron la cabeza en los últimos años diciéndonos que ya se había acabado el arte del sufrir y que de todo ese... No es cierto, yo nunca me lo creí, o sea, veía de verdad el arte de oficina que se hacía y decía, wow, a ver, también para mí el performance, el arte conceptual y todo esto es lo más grande, ¿no? O sea, realmente el arte como el que hace Lorena, que es inmaterial, que busca otro tipo de cosas, o sea, es una cosa mucho más grande, ¿no? No sé. Gracias, Fran. Les quiero compartir otra pregunta de Carolina Yáñez. Ella nos pregunta, ¿mejorará la calidad de los contenidos después de la pandemia? Desde su perspectiva, ¿el sistema a distancia funciona para el arte? Aquí lo dejo abierto, quien quiera tomar la palabra. Adelante, Horacio. Bueno, la calidad no tiene de un artista, no tiene nada que ver de la manera en donde presentes tu espectáculo, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? La calidad de un escritor no depende para quién va a escribir o quién va a leer su novela, ¿no? La calidad de un poeta, la calidad de un performancero, la calidad de un cineasta. Los artistas nos tenemos que quedar trabajando siempre. Es que otra vez vuelvo a lo mismo, somos trabajadores. Tenemos que seguir trabajando, primero para no caer en el ostracismo y en la comodidad de que, pues ya no tengo conciertos, ya no voy a estudiar, ¿no? Porque eso es una falacia, ¿no? Incluso yo mismo que ya quiero dar menos conciertos, estoy muy a gusto, en realidad estoy muy a gusto no viajando tanto, por decirlo así. Pues quiero sigo estudiando diario, pero jamás quisiera dejar de tocar, pero quiero disminuir el tremendo marasmo de trabajo que tenía yo, que me tenía muy cansado. Y en un momento dado no voy a dejar de estudiar, aunque deje de tocar en público o aunque deje de dirigir, nunca voy a dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque para eso vivimos. O sea, la felicidad de un artista está en hacer lo que quiere hacer. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Con qué calidad lo haces? ¿Con qué determinación en un momento de crisis como esta sigues, no? Digo, obviamente no es una segunda guerra mundial donde los bombardeos nos impiden. Me acuerdo de un disco que tengo yo de Wanda Landowska, la gran clavecinista polaca que vivía en París, donde en un disco se oían los bombardeos, ¿no? Que estaban los cazabombarderos que estaban ahí en Francia, se oía en la grabación el tronido, ¿no? O sea, es un vestigio histórico. Y dices, híjole, se ha de haber cagado de susto la mujer, ¿verdad? Pero siguió tocando, ¿no? O sea, siguió haciendo la toma y ese tipo de cosas te dan como mucha cuerda para seguir, ¿no? O sea, nuestra felicidad, la felicidad de los artistas está en hacer lo que hacemos y sí, en percibir un honorario, en percibir una remuneración, pero sobre todo en percibir que al público le gusta lo que haces, que te sigue el público, que te respetan y te quieren el público, pues luego los colegas, que bueno, eso también es un problemón de condición humana en orquestas, en gente que hace lo mismo que tú. La condición humana va a ser igual en todo el mundo, desde el ejército a la iglesia a los políticos, pues nada más por ser ellos mismos, por ser políticos, pues uno odia al otro, por ser artistas, a veces hay muchos odios que son condición humana en la cual pues obviamente todos somos víctimas, ¿no? Y es una de las cosas que también decía, cuando decía que los artistas somos bastante egocentristas o egoístas, ¿no? Que no, somos gregarios, pero sí, o sea, lo que nos interesa es hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuestión de la pregunta que hacía Carolina, es que la estoy viendo aquí en el otro teléfono que tengo, los contenidos buenos
han estado ahí desde la Edad Media o desde antes, ¿no? Los contenidos artísticos, desde que el hombre es hombre y ha hecho arte, ahí están los contenidos y la calidad de quién lo hace bien y quién lo hace menos bien, porque hay una cuestión, el arte se hace bien también y se hace también deficiente. Hay artistas que no tienen la preparación técnica o no tienen la preparación, sí, o sea, y se tiene que decir también, o sea, un artista que tiene una preparación técnica rigurosa en la mayoría de las artes convencionales, obviamente va a tener una mejor calidad. O sea, yo me voy con un violinista de una sinfonía para tocar de solista el concierto de Brahms, pues si no le sale el concierto, pues no lo van a volver a contratar, ¿no? Es obviamente eso. En las artes no convencionales, obviamente hay una gran dosis también de creatividad, de ingenio, y esa es la calidad, ¿no? O sea, la calidad no se mide, no se mide con con cosas, no es una ciencia exacta, por ejemplo, pero sí, obviamente la música clásica, en la cuestión de los trazos de un cuadro, en la cuestión de una coreografía clásica, pues obviamente sí tienes que tener una buena técnica. Y en las otras artes también la tienes que tener, tienen que ser habilidades enormes. Las artes tradicionales, los músicos indígenas, los músicos tradicionales de todo el mundo, pues son músicos tradicionales porque tienen una gran habilidad para tocar o para cantar, una voz muy bella, etcétera, etcétera. Esa calidad no tiene que cambiar, ¿no? Esa creatividad inteligente que tiene que tener alguien que hace performance, alguien que hace artes no convencionales, ¿no? La tiene que tener obviamente y va a tener que seguir, ¿no? Eso no tiene que cambiar. La calidad de transmisión, la calidad de las plataformas, pues obviamente sí puede llegar a ser una espada de Damocles, porque en realidad lo que pasa es que si yo transmito un concierto por Zoom, ¿no? Si yo ahorita estamos hablando por Zoom, pero si yo ahorita me pongo a tocar la flauta, se va a oír horrendo, se va a oír verdaderamente terrible. ¿Por qué? Porque hay un delay, hay una latencia que se llama, que lo llaman en internet, que no te permite, así como a mí no me permite dar clase simultánea a un pianista, a un cantante, a un flautista, donde yo mismo le estoy tocando el ejemplo mientras está tocando él, pues no se puede, obviamente no se puede, porque finalmente pues hay latencia y hay carencias en el Internet a nivel mundial y eso pasa. Entonces, obviamente, pues sí, el sistema, y luego dice la parte de, la segunda parte de Carolina, de la pregunta, dice, ¿el sistema a distancia funciona para el arte? Sí, sí funciona como un paliativo, como una cuestión como un placebo más bien, ¿no? O sea, es un placebo nada más, te está haciendo ver lo que está pasando, pero obviamente, pues el fenómeno, como lo vuelvo a decir, el fenómeno vivencial, hasta de ver un cuadro, hasta de oír un recital de poesía, hasta de ver una función de danza, hasta de ver un performance, hasta leer un libro, esa cuestión vivencial no tiene comparación, porque es una cuestión, lo más humano del arte es precisamente lo humano. Gracias, Horacio. ¿Alguno de ustedes, Lorena, Fran, quieren agregar algo a esta respuesta? No, de acuerdo. De hecho, nos quedan dos preguntas. ¿Les parece bien que, de hecho, una va dirigida exactamente a Fran y la otra quizá nos la pueda compartir, comentar Lorena? Se las planteo. Directamente para Fran, te pregunta Francisco León. ¿Cuáles son las diferencias de proyecto de cultura entre la 4T y la autonomía zapatista? Ok, yo creo que, bueno, ha habido como muchas fases de la cultura zapatista, además la diferencia entre la cultura zapatista indígena y de las mismas comunidades autónomas, zapatista como del movimiento urbano a nivel México y global, ¿no? Entonces, pero siento que en sí el movimiento o el arte que ocurre dentro de los zapatistas está en una búsqueda más de formas, de estructuras, de relación, no tanto de contenidos, quiere hacer que las cosas tengan una función diferente dentro de la sociedad, ¿no? Y a la vez tiene que cumplir en determinados momentos como una función, digamos, de guerra o de propaganda de baja intensidad, o también como una forma de
generar moral entre los adeptos o lo que sea, ¿no? En una situación donde, por ejemplo, Manu Chao puede de repente estar siendo peleado por los dos bandos, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Manu Chao, sin Manu Chao de la 4T, ¿no? O de Reforma, ¿no? Pero siento que la 4T se apropia de las cosas, o sea, realmente dónde está Manu Chao en todo esto. Si Manu Chao hubiera sabido que el secretario de Educación es el que hizo el ataque, habría permitido, suponiendo que tuviera los derechos de su música, que utilizaran esa canción para la campaña de AMLO cuando compitió contra Peña Nieto. No lo creo, ¿no? Por otro lado, la 4T se enfrenta al reto de tener que poder controlar y transformar como todas las instituciones del país con los recursos humanos y económicos que tiene, y además estando en guerra contra miembros de sus partidos anteriores, ¿no? Que ya conocen cómo pelean, conocen sus estrategias, las comparten a veces y tienen que desviar fondos para seguir de la cultura y de todo lo demás para asegurarse de que van a tener el poder en 3, 4 años, ¿no? Creo que ahí básicamente está la diferencia. Ahora, si por ejemplo pensamos en algo concreto como Atenco, en Atenco tenemos que los Ebrard, el hermano de Ebrard, era el licenciado que defendía a Walmart, ¿no? Él quería que Walmart, le pagaban porque Walmart entrara a Atenco, ¿no? Mientras que los zapatistas estaban, digamos, desinteresadamente o dentro de una lógica, digamos, de molestar también, tal vez, estaban peleando por la justicia para que estos comerciantes pequeños de Atenco no fueran desplazados por una corporación como es Walmart, ¿no? Entonces ahí vemos que por un lado la 4T tiene que ver con la cultura de la corporatividad y de las naciones, digamos, las telenovelas de Pigmenio Ibarra, ¿no? Un montón de cosas que son muy poco diferentes de la cultura tradicional. Y por el otro lado, la cultura zapatista, que tampoco está resuelta, ¿no? Pero que a su nivel ahí va echándole ganas. Y bueno, en el asunto de la cultura indígena zapatista, vemos, por ejemplo, la danza que están haciendo ahora, que es un poco más en base a ideas o conceptual, ¿no? Una última cosa que me gustaría decir es que en la 4T veo que utilizan como términos de forma muy hueca, como autogestión, ¿no? Utilizan autogestión, se refieren a otra cosa completamente diferente, ¿no? Sí cae en una demagogia terrible, ¿no? Espero responder tu pregunta con eso, Francisco. Gracias, Fran. Ahí está la respuesta para Francisco. Y Lorena, pregunta Juan Carlos Herrera. ¿Consideras que el acceso a la cultura y a la educación es un pilar del desarrollo humano? Por supuesto que sí, o sea, digamos, yo parto y suscribo plenamente esto que aparecía en todos los documentos que nos enviaron ustedes para este conversatorio, que es que la cultura y el arte son derechos humanos. Incluso una de las últimas cosas que hicimos desde el Frente Amplio de Trabajadores y Trabajadoras del Arte y la Cultura en México, una organización de corta vida, una organización fluida que hicimos nacer justo a raíz de la pandemia y de la extinción del FONCA y de ese desmantelamiento de instituciones de la que hemos estado hablando. La última cosa que hicimos fue un comunicado de muchas organizaciones del arte y la cultura. Estaban No Vivimos del Aplauso, estaba MOCAM, estaba El Frente, estaba ANTI, en fin, estábamos muchas. Y justo el gran encabezado era: el arte y la cultura son derechos humanos y por lo tanto se deben de entender de esa manera y debería el Estado ser garante de esos derechos humanos, cuando en realidad no lo está haciendo porque está básicamente desmantelando eso que hasta este momento existía como plataforma para todas las formas del arte y la cultura. Cuán problemática sea, en efecto, sabemos de sobra esto que ya se ha dicho, que decía Fran, que retomaba Horacio, de las diferentes y siempre presentes formas de discriminación que ha habido en el mundo del arte establecido, ¿no? Pero vemos quienes pugnamos por otra forma de arte y otra forma de cultura, y por supuesto que
que debería de una población, cualquier población, tener como garantía el acceso al arte y a la cultura, ¿no? Y eso, hay como muchas discusiones en qué le compete al Estado y qué no, ¿no? Cuáles son los terrenos de acción del Estado, y si bien el Estado puede, o podríamos discutir si debe o no financiar al arte y a la cultura, sí debe de garantizar el acceso de su población a estas manifestaciones, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, en estos 8 minutos que nos quedan, quiero plantearles una última pregunta que voy a tomar de la guía Resiliar de UNESCO, y después pasamos a comentarios finales. ¿Qué medidas se deben tomar para apoyar a los artistas independientes que se encuentran en un estado extremadamente precario? Se ha dicho algo, pero me gustaría que los pudieran escuchar. Alguien, Lorena, por favor. Desde el frente, justamente, y y de la mano de estas organizaciones, lo que estuvimos pidiendo durante un buen rato era un paquete de rescate para las comunidades artísticas, que no llegó ni llegará. Lo que se dieron fueron préstamos, que son por demás problemáticos. No voy a entrar en definir cómo son y demás, pero eso, lo que nosotras pugnábamos era que al Estado lo que le tocaba, igual que con otras comunidades, ha otorgado paquetes de rescate, que las comunidades del arte y la cultura, que están o sea, hay personas que están de verdad en situación de extrema precariedad, necesitaban un paquete de rescate. Es decir, no solo no había que recortar, sino que había que rescatar, cosa que claramente no ha sucedido. Y hay un problema muy importante también que tiene que ver con esto que comentaba antes sobre el pronunciamiento sobre la cultura como derechos humanos, que es que la interlocución con el Estado empieza a ser bien complicada. Antes, no sé, se hacía un pronunciamiento, se sacaba un desplegado y en el mejor de los casos había una conversación. Ahora sacamos desplegados, hacemos propuestas, y si una no acepta sentarse a la mesa como el Estado plantea que una se sienta a la mesa, no hay interlocución. Y eso es gravísimo, porque entonces no ha habido interlocución para esta demanda de paquetes de rescate para quienes están de verdad desde hace meses ya en condiciones verdaderamente lamentables, ¿no? Y bien complicadas, sin, repito, como decía antes, ningún viso ni digamos, de forma inmediata, ni a mediano plazo ni a largo plazo, de una mejora en su situación, ¿no? Gracias, Lorena. Poner el ojo aquí. Horacio, ¿quieres comentar algo? Bueno, déjame, sí, Sí. sí me uno precisamente a la voz de Lorena, porque sí el gobierno tiene que ser más sensible a la interlocución con los artistas, porque si algo nos quejábamos con el peñanietismo era del hermetismo tremendo que había eh, eh, con el grosso del sector cultural, no porque a Rafael Tovar y de Teresa no le interesara, es que al presidente no le interesaba, ¿no? Entonces, si al presidente le interesa, que estoy seguro que sí, pero tienen tantas otras cosas, pero sí, la Secretaría de Cultura, Alejandra, tiene que tomar realmente más interlocución, y precisamente yo creo que en ese sentido, pues ojalá hay que apelar a la buena voluntad y sobre todo a la cuestión de querer trabajar con los artistas y por los artistas y por la cultura, de que se tiene que hacer. O sea, yo tendría que ver, yo no soy consejero ni estoy cerca de Alejandra Frausto ni nada, pero sí en un momento dado sí quisiera sugerirle pues, que oyera todas estas voces, porque finalmente, sí, digo, nosotros no tenemos, yo al menos no tengo ese problema, tengo mi sueldo del conservatorio y con eso vivo, ¿no? Como profesor, pero la mayoría de los artistas no tiene esa seguridad, ¿no? Lo tienen todos los que trabajan en Bellas Artes, que trabajan en las orquestas de las universidades públicas o privadas en el país, ¿no? De todos los estados, etcétera, pero hay muchos artistas que no tienen eso y que tienen que tener esa seguridad social. Pero esa seguridad social no la han tenido, por ejemplo, músicos o artistas o bailarines o danzarines desde tiempos de cuando el Conaculta.
O sea, no estamos hablando tampoco de algo nuevo. O sea, los trovadores de la calle, la gente, los músicos callejeros, los indígenas que bajan de sus pueblos a tocar a las ciudades, a los restaurantes para que les den limosna, ellos no han tenido nada nunca. O sea, esa es la cuestión, ¿no? También, o sea, sí, yo sé que hay muchos artistas que no, que les ha afectado muchísimo y muchos artistas que están verdaderamente en una terrible encrucijada, pero hay muchos artistas muy, en verdad, miserables desde hace sexenios enteros. Y yo cuando traté de ser diputado constituyente, que renuncié porque me quisieron comprar, porque además me bailaron para ser diputado constituyente, me lavaron el cerebro, me dijeron cosas que no entendí, obviamente en el lenguaje de los políticos, que es muy, muy, muy listo y muy colmilludo. Pero bueno, yo fui constituyente donde quise meter en la constitución de la Ciudad de México una ley o una iniciativa de ley para proteger precisamente a los artistas que no tenían esta seguridad social, ¿no? Incluyéndose de artistas de lo que fuera, ¿no? Que no tenían una plaza, que no tenían un seguro social, pues, y un seguro para sobrevivir, ¿no? Y obviamente, pues, no sé si no les interesó, después me salí porque me quisieron corromper, me quisieron dar este dinero y era un puesto honorario que no causaba honorarios si yo no me corrompo por nada, ni por nadie, ni por nunca. Entonces, finalmente la cuestión aquí fue que sí, o sea, lo que quiero adicionar a lo que muy bien menciona Lorena, es que no nada más ahora ha habido artistas que necesitan esa seguridad, los ha habido siempre, desde los años 30, 40, 50, 60, 70, artistas que siempre han tenido que sobrevivir de otra cosa o tener una calidad muy precaria de vida, y esos artistas se les tiene que proteger desde hace mucho. Gracias, Horacio. Y terminamos con tu participación, Fran. Pues yo creo que no tengo nada particularmente bueno que decir. Hay una tecnología como muy eficiente que se llama el presupuesto. Haces un presupuesto de lo que vas a gastar al mes y te preparas para lo peor. Aguantas unos meses. Sabíamos que podían ser 6 meses de que tener un accidente o lo que fuera. Si no nos preparamos, pues qué mala onda, ¿no? Yo creo que a todos en la secundaria o en la prepa nos dijeron, vas a ser artista, genial, no sabes en lo que te estás metiendo, ¿no? Yo creo que es una gran experiencia la que estamos atravesando. Me parece como invaluable, ¿no? Y creo que después de que empecemos a utilizar esa herramienta que es el presupuesto, a lo mejor podemos empezar a organizarnos bien y no hacer estas relaciones verticales con el Estado, sino más como entre nosotros, ponerle precio, poner nuestro cuerpo en las cosas que hacemos, no esperar que las paguen los demás mediante una externalización, o sea, meterle al presupuesto de golpe a los demás, ¿no? Entonces, creo que ahora lo que hay que hacer es hacerse responsables. Si le tienen que barrer a los vecinos, cantar en el metro, trabajar en una maquiladora, unirse al ejército, lo que sea, pues nuestra lucha es por la vida, tenemos que vivir. Si no vivimos es nuestro pedo, ¿no? Lo que viene yo creo que va a ser peor. O sea, ahora sí el que se sube va a tener que aceptar las condiciones, o sabe que un año sin sueldo lo va a volver a vivir muy mal, ¿no? Entonces, sin embargo, no creo que eso vaya a ocurrir, ¿no? No creo que vayamos a apostar por un mundo más horizontal, ¿no? Me parece que empeorará. Pero creo que tenemos la gran oportunidad de humanizarnos, ¿no? En esa idea de la humanidad que me parece que es ficción, ¿no? Parece que la humanidad real es el vampirismo, el esclavismo, el canibalismo, ¿no? Todo eso. Y creo que se pueden hacer contratos. Es súper importante hacer contratos, ¿no? Entre nosotros y que tengan un valor, ¿no? O sea, digamos, oye, sálvame este mes, pero no porque me quede sin dinero o porque me enfermé, sino porque yo voy a comprometerme con todos a que voy a hacer esto y esto y esto. Si no, nada más vamos a estar posponiendo el problema, ¿no? Ya las comunidades indígenas, bueno, tienen los artistas campesinos y demás desde hace medio milenio, ¿no? Esa experiencia puede servir de algo. Y desde el 89 con el FONCA sabemos que la cultura esa llega para destruir a las comunidades, para profesionalizar, para imponer temas, autocensura,
lo cual está bien si te pagan y te van a dar un dinero, perfecto, ¿no? Pero si esa va a ser como la forma en la que vas a hacer el mundo, pues ¿no? Atenta a las consecuencias, ¿no? Y ya. Gracias, Fran. Pues puntos de vista complementarios, diversos, súper enriquecedores que dejan en la mesa una reflexión que sin duda es prioridad, y el COVID mismo nos deja aprendizajes que nos recuerdan dónde hay que poner la mirada y no olvidar a este sector tan importante en la sociedad, porque la cultura somos todos. Entonces, sigamos haciendo estos conversatorios, estos foros, sigamos reuniéndonos, hablando, aprendiendo de las experiencias de otros. Vamos a cerrar ya este conversatorio, ya son las 8:02, y antes de eso, definitivamente un gran gozo, un gran gusto estar con ustedes compartiendo. Toda la gente que está conectada les manda muchos saludos, expresión de su admiración hacia ustedes, y no me queda más que invitarles para que no se les olvide hacer un comercial. Mañana tenemos el segundo conversatorio de este tema. Les invitamos por Facebook de UNESCO y de Cultura San Luis al segundo videodiálogo, Políticas Culturales para la Resiliencia, espacio que busca identificar, intercambiar y poner sobre relieve los componentes necesarios a integrarse en una política pública local en materia de cultura, partiendo de reconocer la nueva serie de retos sin precedentes que deja al sector la emergencia sanitaria por COVID-19. Va a estar Emiliano Fuentes, Lucina Jiménez y Ernesto Piedras. Y va a estar moderado por Óscar Montero García. La cita es igualmente a las 18 horas. Y bueno, pues ya aquí dejamos también un poco cimentadas las cosas para que se dialoguen en el próximo, ¿verdad? Les agradecemos muchísimo la presencia a todas las personas que se conectaron. Mucha gente, más de 100 personas por acá se ven todavía. Y de verdad, increíble poder contar con estos espacios de escucharnos. Si alguien quiere concluir con algún último comentario, o lo dejamos aquí. No sé por ahí si estás, Gerardo, o Ceci, si quieren dar algún último comentario. Muchísimas gracias por el espacio, a todas y todos. Más bien contigo cerramos. Nos vemos el día de mañana para continuar con los diálogos. A Fran, a Lorena, a Horacio, por ahí también estaba Carlos Tejada de UNESCO México, el representante de la UNESCO, el señor Frédéric Bacherón, al excelente trabajo de Giselle Barajas por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana, ¿sale? Gracias, buenas noches.